En la clase anterior habíamos hablado del ovoide fetal como tal, también hemos hablado de las diferentes terminologías que le dábamos al feto, de acuerdo a la relación que tenía con el estrecho superior de la pelvis, de acuerdo a la relación que tenía con el eje longitudinal de la madre, y aprendimos básicamente qué es la actitud, la posición, la situación y qué es la variedad de posición, junto con la presentación, ¿no es cierto? Entonces ahora vamos a hablar ya exclusivamente de lo que es el motor. Nico, bájale el micrófono a tu reggaetón, por favor. Eh, el motor básicamente, cuando hablamos de motor, vamos a referirnos al músculo uterino y al útero como tal. Yo recuerdo que la primera vez que conversamos y les conté que a mí me parecía que el útero era un órgano maravilloso. No sé, bueno, yo se lo digo casi a todos, pero en realidad es lo que pienso, que no solo el útero hace a las mujeres diferentes, sino las hace superiores, muy superiores a nosotros, porque de un músculo tan pequeño obtenemos unas cosas que son exageradamente diversas, muchachos. El útero es un músculo que tiene capacidades increíbles de aumentar su vasculatura, de aumentar su volumen, su tamaño, de dar origen a un nuevo ser en conjunto con las células reproductivas. Y en este momento, ustedes se van a dar cuenta que para hablar de este motor, nosotros desde el punto de vista académico hemos definido las partes del el parto como tal en 3 fases, ¿ya? Y ojo que estamos hablando de todo el grupo, no estoy hablando solo del trabajo de parto y parto, sino estamos hablando desde el preludio hasta la recuperación posparto de la paciente. Ahí entonces encontramos la fase 0, la 1, la 2 y la 3. En la 0 y la 1 interactúan las uterotrofinas y en la 2 y la 3 las uterotoninas. En la fase 0 y 1, y ese es el punto crítico importante que nosotros necesitamos empezar a estudiar y que sería bueno que alguno de ustedes se interesara como científico y nos ayudara a descubrir el gatillo, es en el que no se encuentra una respuesta contráctil para el trabajo de parto. En la fase 1, que es donde iniciaría normalmente el trabajo de parto, estamos hablando de lo que es la preparación de este útero para lo que va a ser el parto. Ya en la fase 2 estamos hablando básicamente lo que es un trabajo de parto en fase activa y encontramos las 3 etapas del parto como tal. Y en la última fase, que es la fase recuperativa o de recuperación, vamos a encontrar lo que es la involución uterina para que prepara a la mujer para un nuevo ciclo y, e incluye también lo que es la lactancia materna. Es importante que nosotros manejemos esto y es importante que ustedes conozcan y empiecen a manejar conceptos académicos, porque cuando sean internos no quiero escucharlos hablar de trabajo de parto inicial, porque es una definición académicamente incorrecta. No existe un trabajo de parto inicial, como lo vamos a ver más adelante cuando veamos las maniobras de gobierno de trabajo de parto. Están claramente definidos lo que es un pródromo del parto, que es un trabajo de parto en fase latente y que es un trabajo de parto en fase activa. ¿Ok? Para seguir hablando de este motor y describir un poco cada una de las fases, hablamos de la fase 0, que es el 95% de la gestación, en la cual la fibra miometrial está relajada y falta respuesta a las uterotoninas, que son agentes constrictores de esta fibra, y el cuello, que es la primera parte del útero, se encuentra rígido y duro como se encontraría en una mujer no gestante. En la fase 1 ya empieza a haber un reblandecimiento y un borramiento del cérvix, se forma el segmento inferior y se empiezan a desarrollar unas uniones celulares que están definidas como las gap junctions, que sirven para propagar la contracción entre las células miometriales, excúsenme por el error de transcripción, en el cual estamos hablando de una propagación de un potencial de membrana que se denomina posteriormente como triple gradiente descendente.
En esta fase uno hay un aumento en el número de receptores a oxitocina y hay un aumento a la sensibilidad de receptores de oxitocina. Después, cuando veamos los fenómenos pasivos y los fenómenos activos del parto, ustedes se van a dar cuenta de la forma tan maravillosa como actúan los receptores, no solo de las prostaglandinas, sino también de la oxitocina. En la fase 2 empezamos a ver ya lo que son las contracciones uterinas frecuentes y coordinadas. Muchos de ustedes me van a decir, pucha doctor, ¿y dónde quedan las contracciones de Braxton Hicks? Estas contracciones de Braxton Hicks están descritas también en la fase uno de este esquema. ¿Ok? En la fase 2, como lo veníamos diciendo, ya empieza a haber contracciones que son un poco más intensas, de hecho, mucho más intensas, con un umbral, con una presión en milímetros de mercurio casi 3 veces a la inicial. Hay dilatación cervical, descenso del ovoide fetal, posteriormente la expulsión fetal y después la expulsión de la placenta y los anexos placentarios. Y en la fase 3, que es la fase de involución uterina, dura aproximadamente unas 6 semanas, ya tenemos la recuperación de la fertilidad, es decir, el reinicio del ciclo ovulatorio para esta mujer. Doctor, Dígame, ¿con quién hablo? con Javiera. Dígame, Javiera. Eso no son las mismas que yo lo había visto en el Carvajal, y no sé si estamos hablando de lo mismo, pero eso que decía que esencia miometral, activación, estimulación y involución. Parecido, claro, doctora. Lo que pasa es que Carvajal lo simplifica un poco. Yo no soy muy hincha del libro de Carvajal. Yo sé que hay muchos del club de fans de Carvajal, pero Carvajal lo explica de una forma un poco más simple. Pero Pero básicamente estamos la idea hablando es la como de lo mismo, misma. Sí, ¿cierto? la idea básicamente es la Ah, misma. ya, gracias. Entonces, con respecto a las contracciones, para hablar de tono, intensidad, frecuencia y duración, nosotros tenemos que recordar un poco de física, ¿ok? De acuerdo a esas leyes de la física, se designa un tono, es decir, un potencial umbral de reposo que hay entre las contracciones, que alrededor de 3 a 6 milímetros de mercurio en el primer trimestre del embarazo y va aumentando entre 8 a 12 milímetros de mercurio durante el parto. No sé si ustedes en alguna oportunidad vieron el experimento que se hizo en Suecia, en el cual se generó una máquina de electromiografía, de estimulación de potencial evocados que se le colocaban a unos hombres en la espalda y en el abdomen y empezaban a imprimirle una corriente eléctrica similar o semejante a la fuerza, a la presión de 3 a 6 milímetros de mercurio, llegando a 8 y llegando a 12. El 90% de los participantes del estudio no fue capaz de tolerar las contracciones cuando llegaban a los 12 milímetros de mercurio. Entonces, para que ustedes vean que los umbrales de dolor femeninos son lejos diferentes, o sea, de resistencia femenino, son lejos diferentes a los nuestros. Cuando nosotros hablamos de intensidad, estamos hablando de una diferencia de presiones entre el tono basal y el pic máximo de la contracción. Y esa intensidad va a ir en incremento durante el embarazo. Habitualmente durante el primer trimestre es entre 10 y 20 milímetros de mercurio y durante el trabajo de parto puede llegar hasta los 60 milímetros de mercurio. Intermedio a eso encontramos las contracciones de Braxton Hicks. Después tenemos que hablar de frecuencia, que es el número de contracciones que existen en un lapso de 10 minutos, y la duración, obviamente, cuánto se demora entre la base y el acme de la contracción. ¿Ok? La actividad uterina se puede definir como intensidad por frecuencia, y esa actividad uterina se ve reflejada en una unidad que se llama unidades de Montevideo. No sé si alguno leyó el estudio de Rojas y Caldeiro, que son unos colegas uruguayos que son próceres en la obstetricia, y ellos se encargaron de cuantificar de manera subjetiva, llevarlo a una cuantificación objetiva, la actividad uterina representada en las unidades de Montevideo. Es bastante interesante el estudio y es un estudio que a nosotros nos ha ayudado mucho. ¿Por qué les explico esto del tono, la intensidad y la frecuencia? Porque cuando ustedes estén en el internado, van a verse enfrentados a lo que es el registro basal no estresante, que después lo vamos a analizar con mayor profundidad, y van a caer en la trampa de pensar que la intensidad de una contracción es similar a la frecuencia de la misma. Y gráficamente después yo les voy a mostrar que no es así, desde el punto de vista físico y dentro del punto de vista metodológico, como se toman las contracciones,
no tienen una coordinación o una significancia real de lo que define el término de intensidad. Entonces, bueno, yo me había adelantado un poco, pero básicamente tenemos varios tipos de contracciones, las tipo A y las tipo B, cuando estamos hablando de la parte gestacional y cuando estamos hablando en la parte de preparto, fase latente y fase activa, vamos a denominarlas de otra manera. Las tipo A son las que son de baja intensidad, a promedio de 4 milímetros de mercurio, se pueden presentar en pequeñas áreas del útero con una frecuencia menor o igual a una en 10 minutos y habitualmente las pacientes no las perciben ni por la palpación de ellas mismas. Algunas mujeres son más sensibles y sienten algún tipo de estas contracciones. Las contracciones de tipo B van aumentando en intensidad, habitualmente están entre 10 a 15 milímetros de mercurio. Estas contracciones aumentan su área de propagación y sí se pueden pesquisar a la palpación y algunas de ellas pueden llegar a sobrepasar los 15 milímetros de mercurio. Son expresadas por la paciente como un endurecimiento, como un calambre pequeñito en la guatita. Si llegan a aumentar en frecuencia y se hacen de manera sostenida, podemos estar hablando de que la paciente ya no tiene contracciones de Braxton Hicks, sino que probablemente va a entrar en un trabajo de parto prematuro porque ellas van aumentando de forma secuencial pero lenta. Ahora bien, nosotros, Amor. ¿aló? ¿Sí? Bueno, en algunas oportunidades, para que las pacientes entiendan de mejor manera, yo les explico que el útero es como un atleta que va a correr una maratón. Para correr una maratón, ese atleta tiene que empezar a darle vueltas a la manzana, por decir algo, ¿no es cierto? Entonces, esas vueltas a la manzana de este atleta son las contracciones de Braxton Hicks, cosa que cuando él ya se siente preparado para iniciar la carrera, pues ya va a correr con mucha mayor fuerza y con mucha mayor rapidez. Entonces ahí las señoras se quedan un poco más tranquilas y entienden el concepto de contracciones de Braxton Hicks. Las contracciones en el trabajo de parto en fase latente, pródromo o en fase activa, habitualmente estas contracciones se van empezando a notar y aumentar de manera gradual después de las 30 semanas. Aumentan tanto en frecuencia como en intensidad y por lo tanto ya van a generar más molestias a la mamá. Si ustedes a eso lo asocian con los movimientos fetales, pues obviamente que las pacientes empiezan a sentirse un poco incómodas, por llamarlo de alguna manera. Y esto fue algo que ayudó para que en Chile la, la legislación actual tuviera la modificación de generar lo que es la licencia prenatal, que se da habitualmente a las 34 semanas de gestación. Estas contracciones llegan a ser dolorosas, incluso hay algunas que pueden llegar a ser efectivas y madurar el cuello uterino. Si lo maduran y generan modificaciones cervicales, estamos hablando que estamos enfrentándonos a un trabajo de parto. Y si es antes de las 36 más 6 semanas, estamos trabajando un trabajo de parto prematuro. Si estas contracciones llegan a sobrepasar el límite de 25 milímetros de mercurio, estamos conversando y estamos hablando de que van a ser contracciones dolorosas. Estas contracciones dolorosas se asemejan y van a verse expresadas por la madre de acuerdo al umbral del dolor propio. Yo tengo pacientes que con 15 milímetros de mercurio replican la película del exorcista y tengo otras que con 30-35 milímetros de mercurio recién se empiezan a quejar. Entonces, para eso también fue que se involucró en el GES o en el auge lo que es la mal llamada analgesia del parto, porque deberíamos llamarla anestesia del parto, ¿no es cierto? Porque eso le permite a la mujer un estado de confort, puede disfrutar más de su trabajo de parto y a su vez puede, relaja muchísimo la musculatura del perine y del piso pelviano, lo que nos va a ayudar a nosotros a tener una mayor calidad de esa paciente en el momento del expulsivo del trabajo de parto. Entonces, muchos nos preguntábamos por qué dolían las contracciones. Entonces, eso se debe a varios fenómenos importantes, dentro de los cuales podemos describir la hipoxia de las células miometriales. Obviamente, la contracción que generan estas células va a generar también producción de ácido láctico y irritabilidad de la célula. Va a haber una compresión directa de los ganglios nerviosos a nivel cervical
y a nivel del segmento hay una distensión del cérvix durante la dilatación y distensión también del peritoneo subyacente. Además, como son involuntarias, pues van a generar también en cierto periodo del trabajo de parto la contractura involuntaria de los músculos del cuello, los músculos de la pared anterior del abdomen, y eso también genera agotamiento y dolor. Este punto también se los quise recalcar, el punto del marcapaso a nivel de la unión uterovárica, porque muchas veces, o sea, nosotros anatómicamente sabemos que está situado ese marcapaso a nivel del cuerno izquierdo, pero hay mujeres que pueden llegar a tener marcapasos ectópicos o tener dos marcapasos, y este tipo de pacientes generan contracturas uterinas o contracciones desordenadas a nivel del músculo miometrial, lo que puede generar agotamiento y dolor y generar también un patrón de contracciones irregular y no tan efectivo. Entonces, es importante recalcar eso para la fisiología de lo que son las contracciones uterinas. Tranquilo, acaba de llegar un colega donde estoy transmitiendo, pero no hay problema. ¿Hasta aquí alguna duda o alguna pregunta, chicos? Bueno, asumo Doctor, que no. Entonces, básicamente en esta gráfica, si ustedes son detallistas y ven la propagación del triple gradiente descendente y cómo a su vez la despolarización se va haciendo de una manera ordenada y generalizada a nivel del músculo miometrial, y eso se ve expresado aquí en la columna de las I con el número de milímetros de mercurio, y a su vez a medida que va aumentando el potencial de acción, pues obviamente va aumentando la intensidad, la presión en milímetros de mercurio, y eso hace que se vaya presentando cierto dolor por encima, si ustedes lo ven aquí, entre los 20 y los 25 milímetros de mercurio. Aquí nosotros vemos en la línea de las X, la presión abdominal versus el tiempo. Este cuadrito que ustedes ven acá expresado, es lo que se va a ver dibujado o reflejado en el registro basal no estresante. Cuando ustedes vean el papel del registro basal no estresante, van a darse cuenta que hay una línea basal que no está, muy probablemente no está numerada con los milímetros de mercurio, pero sí en una cuadrícula perfectamente cuadrada, y también se va a ver la relación que existe entre la contracción, el acme de la contracción, el valle de la onda y el tiempo que demora la contracción, cuánto se demora, cuántas contracciones hay en un determinado número de tiempo, y dentro de ese tiempo, cuál va a ser la regularidad, cuál va a ser el número. Pero como yo les decía en un inicio, no podemos medir lo que es la intensidad de esas contracciones. Ustedes me van a preguntar por qué. Porque cuando las matronas le muestran a uno el registro basal no estresante, le dicen, uy, doctor, mire, tiene súper buena dinámica. Mire, tiene 4, 5, 6 contracciones en 10 minutos. Ellas lo que le están mostrando a uno en ese momento es la frecuencia de las contracciones, el número de las contracciones y la duración de las contracciones. Porque la intensidad, para nosotros medir la intensidad de las contracciones, tenemos solo dos formas. Una, hacerlo de forma directa con un electrodo en la fibra muscular. Y dos, directamente colocando la mano sobre el abdomen de la mujer y hacerlo de forma cualitativa. No sé si entienden el concepto. ¿Por qué? Porque piensen que las contracciones son como un aplauso. Yo doy este aplauso, o puedo dar este aplauso, o puedo dar este aplauso, y todos tienen una intensidad diferente, ¿cierto? Este aplauso, por ejemplo, no sé si lo escuchan, es muy frecuente, estoy dando muchos a la vez, pero muy pasito, por llamarlo así, con muy poca fuerza. En cambio, estoy dando menos, pero con mayor fuerza. ¿Se dan cuenta? Más o menos para hacer una explicación fácil de lo que es la intensidad de las contracciones. O sea, yo puedo tener 20 contracciones si quiero poco intensas, y eso no me van a generar ningún tipo de alteración a nivel de la maduración cervical, versus si yo tengo
pocas con buena intensidad, esas me podrían llegar a generar cambios a nivel cervical en este tipo de pacientes. A su vez, también debemos saber que los músculos abdominales generan una fuerza también que nos ayuda en el momento del expulsivo a hacer una especie de fuelle, por llamarlo de alguna manera, que nos va a impulsar el ovoide fetal hacia el expulsivo. Si ustedes lo ven, los músculos abdominales actúan en conjunto haciendo una especie de prensa y eso nos va a dar una presión también importante que puede llegar incluso entre 80 y 100 milímetros de mercurio para estas pacientes y ahí es donde se presenta la sensación innata de pujo. Aquí básicamente es para que entiendan bien lo que es la definición del triple gradiente descendente, que normalmente es una onda de contracción que viene inicialmente desde el marcapaso y se propaga en sentido descendente, como las fibras musculares del útero se encuentran en mayor número en el fondo que en el segmento inferior. Eso hace que haya una fuerza contractil bien determinada que siga un patrón descendente. Obviamente que para que esto sea útil, el patrón de relajación debe ser casi que simultáneo en todo el útero. Por lo tanto, el acme de la contracción se alcanza rápidamente en todos los segmentos uterinos y eso es lo que llega a afectar la duración que sea mayor en el fondo que en el segmento inferior. Esto nos explica un poco que la fuerza se haga de arriba hacia abajo y que tenga utilidad el anillo de Van para que la guagua no salga disparada como un proyectil, como una bala, ¿ok? Si nosotros analizamos bien la coordinación de estos diferentes segmentos del útero, podemos determinar que eso es lo que se conoce como el triple gradiente descendente de la contracción uterina. Entonces, ¿por qué es importante que nosotros conozcamos esta dinámica de la contracción uterina? Porque los efectos de la contracción en el flujo sanguíneo útero-placentario son importantes. ¿Por qué? Primero, para la madre y segundo, para el feto. Porque puede haber un aumento de la presión arterial materna, puede haber un síndrome de hipotensión materna supina y obviamente puede disminuir el aporte de oxígeno fetal que va a involucrar la reserva de oxígeno del feto y nos lo va a llevar a una hipoxia fetal desde el punto de vista fisiológico. Por eso, cuando ustedes estén evaluando a una paciente con dinámica uterina, van a notar ciertos cambios a nivel hemodinámico mientras la paciente está con contracción versus cuando la paciente no está con contracción. Entonces, hay varias formas de registrar, como ya lo hemos venido conversando, las contracciones uterinas. Una es la palpación manual del abdomen, otra es con el transductor electromecánico que ustedes van a conocer y otro es por medio de la instalación de un catéter eh, que se coloca en la cavidad amniótica y que registra por medio de un transductor la presión que se va generando allí. No contamos de forma regular con ese catéter, pero sí con la palpación manual, que eso muy probablemente lo van a hacer ustedes en su ejercicio clínico y que es muy adecuado que lo hagan para que empiecen a educar sus manitos y empiecen a reconocer las contracciones uterinas y obviamente para que aprendan a manejar el monitor de registro tocodino, el tocodinamómetro externo que nos va a ayudar no solo a determinar cómo están las contracciones, sino también a auscultar la frecuencia cardíaca fetal. ¿Ok? Este es el aparato, esta foto es algo vieja, ustedes se van a dar cuenta que ahora con la evolución de la tecnología van a encontrarse aparatos más pequeños, pero el sistema básicamente es el mismo. Funciona con un papel que es fotosensible, es decir, estos aparatitos no ocupan tinta, sino ocupan como un electrodo que calienta el papel y lo va marcando. Y se divide en dos partes. La parte de abajo es la que nos va a determinar las contracciones uterinas y la parte de arriba es la que nos va a determinar la, todo el comportamiento fetal con respecto a la variabilidad de la frecuencia cardíaca, las aceleraciones o desaceleraciones cardíacas y en general la frecuencia cardíaca. Y tiene otro botoncito que nos va a permitir determinar los movimientos fetales. ¿Ok? Ustedes ven que están determinados por cuadrículas.
y de acuerdo a la velocidad que se le dé al papel, se le asigna un tiempo específico en el cual va avanzando este papel para irnos registrando la actividad uterina y la frecuencia cardíaca fetal. ¿Hasta aquí alguna duda o alguna pregunta, muchachos? No, Ok, continuemos entonces. Con respecto al trabajo de parto, ¿qué es el trabajo de parto? Entonces, el trabajo de parto se denomina como el conjunto de fenómenos fisiológicos que tienen como objetivo la expulsión de un feto viable o un óbito fetal. ¿Ok? ¿Cómo hablamos nosotros de trabajo de parto? Hay algo que se llama el determinismo del parto y esta es la zona muerta de nosotros los obstetras, pues solo existen teorías y no hay un punto de partida real, internacional y médicamente aprobado para determinar qué es lo que genera el inicio del trabajo de parto. Como ustedes saben, todas las teorías tienen algo que las avala y algo que las refuta. Yo sé que en el Carvajal, en el Pérez Sánchez y en otros textos hay muchas otras teorías, pero al ser tantas, pues finalmente uno se da cuenta que no hay nada claro al respecto. Yo les voy a nombrar algunas que tienen un asidero un poco más real y que nos han servido para explicar ciertas cosas, pero no para definirlo como tal. El aumento del cortisol, por ejemplo, en el líquido amniótico al final de la gestación, se creía que era por esto, que este aumento en el cortisol generaba una liberación del sistema de inhibición de la síntesis de progesterona en la decidua y también en las membranas fetales. ¿Qué pasaba cuando aumentaba el cortisol y había liberación de ese sistema que inhibía la síntesis de progesterona? Pues se presentaba un desbalance de la progesterona, lo que generaba una excitabilidad del músculo uterino. Eso generaba aumento de los receptores de oxitocina, aumento de las prostaglandinas y aumento del factor activador de plaquetas y en la endotelina 1. Aquí básicamente me robé este esquema de una universidad que ya no existe, que es la Universidad del Mar, pero me pareció bastante resumido porque muestra cómo desde el punto de vista de los tres compartimientos, hablemos del compartimiento fetal, del compartimiento placentario, del compartimiento materno, qué cosas se van generando. Por ejemplo, a nivel fetal, la hipófisis fetal aumenta la producción de hormona adenocorticotrópica que actúa directamente a nivel suprarrenal. Al aumentar, el aumento del cortisol plasmático del feto da un punch, un golpe, para que a nivel de los neumocitos haya una activación directa y empiecen esos neumocitos tipo 2 a trabajar y producir las concentraciones necesarias de surfactante que van a terminar con lo que es la maduración pulmonar. Ese aumento de la hormona adenocorticotrópica también hace que en el compartimiento placentario exista una alteración en las concentraciones de progesterona. ¿De qué manera? Si el cortisol fetal aumenta, pues hay una concentración de cortisol aumentada en este espacio placentario, lo que genera directamente la alteración del ciclo de las prostaglandinas con disminución de la 15-hidroxiprogesterona y un aumento en la COX-2, perdón, y eso de una u otra manera genera aumento de las prostaglandinas. Como ustedes lo van a ver, el aumento de las prostaglandinas directamente de manera paracrina genera un aumento en los receptores de ellas mismas y a su vez estimula el aumento de la producción de receptores de oxitocina, lo que va a generar una mayor cantidad de receptores susceptibles a dicha sustancia que aumenta la contractilidad del músculo. Y con respecto al compartimiento materno, pues lo que les había contado, la disminución de la progesterona, hace que una concentración, perdón, a la inhibición de estos receptores hace que una vez esa progesterona empiece a caer, haya un aumento en los receptores de prostaglandinas, que obviamente va a generar lo mismo al tener altas concentraciones de entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando hay una disminución de la progesterona libre, se desestabilizan los lisosomas de las células deciduales, hay un aumento en la fosfolipasa A2, hay hidrólisis, se produce glicerofosfolípidos, hay un aumento del ácido araquidónico, vuelve de nuevo el ácido araquidónico a activarnos el ciclo de reproducción de prostaglandinas, y ahí se presentan los dos fenómenos más importantes del trabajo de parto, que sería la,
producción de contracciones miometriales y la maduración cervical por hidrólisis de las cadenas de, glucógeno, a ver, por hidrólisis, por la glucuronización del cuello uterino. Entonces eso hace que ese útero se vaya hidrolizando y vaya desapareciendo y se presente el borramiento y la dilatación uterina. El mecanismo exacto que inicia esa síntesis de prostaglandinas se presume que puede darse por la activación de la fosfolipasa 2, pero no sabemos cuál es el punto específico, porque se ha intentado inhibir este método e igual se inicia el trabajo de parto. Otra opción y otra postura es que la inducción de una enzima placentaria gracias al cortisol fetal puede llegar a determinar una disminución de la progesterona, el aumento de los estrógenos y de la prostaglandina E2, que ustedes más adelante van a conocer un poco más en profundidad cuando hablemos de los análogos de dicha prostaglandina. Entonces, esto básicamente un esquema en el cual se determinó, acuérdate que estos experimentos son en animales, más específicamente en cabra y en corderos, en el cual un decremento de la progesterona, que en este caso se encuentra en la línea moradita, versus las concentraciones aumentadas de cortisol y el aumento progresivo de la 17-hidroxiprogesterona con respecto a un desbalance en las concentraciones locales de estradiol y el crecimiento exponencial de la presencia de prostaglandina F2 y E2 generarían lo que es el parto para esta mujer. Con respecto al parto, bueno, les expliqué esa porque es la que tiene un poco más de sustento, pero si ustedes se van a dar cuenta, ah, ese mismo experimento se hizo en corderos a los cuales se le había resecado la glándula y igual estas hembras tuvieron parto. Entonces, claramente el cortisol puede jugar un papel importante, pero no es un papel exclusivo en el inicio del trabajo de parto. Con respecto al trabajo de parto per se describen tres periodos importantes, que es lo que nosotros debemos tener en cuenta. Y estos tres periodos están claramente definidos, claramente delimitados para que nosotros, los obstetras, tengamos un promedio de tiempo y así podamos tomar las decisiones al respecto. El primer periodo, que es el periodo de dilatación, se caracteriza porque hay modificaciones cervicales. Por hidrólisis de este cervix empezamos a ver un borramiento y una dilatación y eso se debe a que la dinámica uterina empieza a generar este tipo de cosas junto con el aumento en la concentración de prostaglandinas. En segundo lugar está el expulsivo, que es obviamente la salida del feto. Y en tercer lugar está el alumbramiento, que es cuando se eliminan